¿Cuál libro dijo? Samuel. La primera de Samuel. Ok, vamos a estar en la primera de Samuel. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por traernos a tu casa, a leer, a estudiar, a entender tu palabra en una forma que nos ayude hasta a alabarte, que nos ayude a darte gloria, darte honra. Padre, te damos gracias por tu poder y te pedimos que nos guíes esta noche. Padre, hay unas oraciones que hemos dado y pido que nos escuches, que las escuches, que también escuches las oraciones de esas que nosotros tal vez no queremos decir así a lo alto, por miedo, por pena o por cualquier otra circunstancia. Padre, ve con nosotros, mándanos tu Espíritu para que nos enseñe, para que nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces hoy estamos haciendo la encuesta de la primera de Samuel. Y recuérdense que estamos en el género. ¿Cuál género estamos? ¿Cuál género estamos haciendo? Narrativa, histórica y teológica. Sí, estamos viendo la narración o narrativa histórica y teológica. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Alguien me ayude ahí, nos ayuden a entender qué significa que es una narrativa teológica y histórica. ¿Qué significa eso? Histórica porque nos muestra el contexto o la historia del pueblo de Dios, y teológica porque nos muestra los planes de Dios. Amén, amén. Y narrativa, bueno, porque nos narra Sí, la historia de la Dios. Exacto, exacto. O sea, tenemos la narración y cuando tenemos una narración, cuando yo le echo un cuento, aunque vamos así, cuando le echamos un cuento a alguien, puede que nada más estamos viendo lo que pasó. Si yo te digo pasó esto, todo un cuento de lo que pasó, ¿ok? Un chisme, no mentira, un cuento, no chisme. Pero decimos un cuento, ¿verdad? No quiere decir que porque yo di el cuento, que yo estoy 100% con el cuento o que el cuento está bien. Tampoco quiere decir que el cuento está malo. Y eso es lo que nos está dando ver. La narración histórica nos está dando ver lo que pasó. Malo, bueno, indiferente, lo que pasó. Pero el punto clave, hay que recordarse que es la teología. El punto clave siempre es la teología. Y les hago recordar a los hermanos, si tienen un hermano o una hermana que dice, yo no quiero teología, dame a Cristo, ¿qué es la respuesta que hay que darle? Teología es Cristo, es el estudio de Dios. El estudio, teo es Dios, lógica, estudio de Dios. Entonces, si tú quieres Cristo es Dios, entonces estás pidiendo teología. Hay que recordarse no perderse de eso. Eso es bien importante. Va a haber mucha repetición porque creo que nos queda una más de narración y después vamos al otro género. Pero repetimos siempre las notas de narración. ¿Por qué? Porque hay que inculcarse esa identidad, lo que significa eso de la narración. Y ahí vemos en el boletín que hay que leerse en la luz del pacto. Y es una bendición, y el pacto es una bendición si el pueblo ¿qué? Es fiel. Entonces la palabra primera ahí que hay que llenar es de ser fiel. Y hay que ver que es la disciplina. Hay disciplina si el pueblo abandona ¿a quién? Al Señor.
Entonces ahí tenemos la misma repetición para que entendamos cuando leamos algo, narrativa, teológica, está hablando del pacto, está hablando de que cómo Dios nos ha dado su palabra. Los eventos del libro van a revelar varias cosas, van a revelar, toda la Biblia está revelando a nosotros a quién, el carácter de quién, de Dios. Estamos viendo el carácter, cómo es Dios. Y también nos está dando a ver algo importante. Está poniendo a Dios y estamos viendo también la condición del corazón humano. El corazón humano. Y eso, y vemos la fidelidad del pacto, vemos la fidelidad de Dios que tiene con su pacto. Eso es importante. Dios está haciendo cosas, está dejando que pasen cosas, está haciendo movimientos para continuar su pacto, para terminar el pacto, que el pacto al final es ¿quién? Es Cristo. Muchas veces nosotros leemos, y voy a dar un ejemplo hoy, nosotros a veces leemos la Biblia y la vemos como una historia, algo humanístico, algo moralístico. Quiere decir, hay que ser como el rey David. Hay que ser como el rey David. Y vamos a entender, voy a recapitular, voy a decirlo otra vez, que tenemos un tiro al blanco. Hay que recordarse que en el centro está Dios y hay otras enseñanzas que están afuera, que nos ayudan. Pero esos no son el propósito del libro. Pero sí hay buenas enseñanzas. ¿Ok? Si hay buenas enseñanzas. Por ejemplo, David tenía un corazón bien bonito. Mostró un corazón bien bonito en la primera parte del libro, ¿verdad? En la segunda parte ahí parece que se perdió, ¿verdad? En la segunda Samuel se ve que cayó. Pero en la primera Samuel vemos a alguien humilde. Vemos bastantes cosas que nosotros, como decía el apóstol Pablo, imítame a mí como yo, ¿qué? Imito a Cristo. Entonces sí, así se pueden hacer imitaciones y podemos ver la historia de la primera Samuel y podemos hacer imitaciones y saber dónde estamos y saber poder ayudarnos. Pero es no correcto leerlo en forma humanística. Decía, el libro de Samuel es ver la historia de David. O leerlo como una historia de héroes en todas las batallas. O ignorar que Dios, para anotar en el boletín, tenemos David, tenemos héroes, y en el tercer punto, ignorar que Dios es el verdadero rey. Dios es el verdadero rey. O tal vez es conectarlo de la historia redentora que vemos. Dios nos está dando una historia. El Torah, si vemos el Torah o la ley, son los 5 libros. Y va de Génesis, después va a Éxodos, ¿verdad? Y después va a ¿cuál? ¿Cuál? Levítico. Sí, Levítico, Números. Números. Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Y qué más? No, Josué. Y después viene Josué. Y después los jueces. Sí. Y después viene la primera de Samuel, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Jueces, ¿Verdad? Hay que, si nosotros, o sea, la palabra de Dios está puesta, hay veces, hay partes que están puestas en una forma para poder entender cómo va la historia. Ya cuando llega la historia de los profetas, ahí es un poquitico más confundido, o de los reyes, un poquitico porque están, el de los reyes es por el punto del profeta, y creo que el otro es por el punto de los reyes. Y hay 2 versiones, y uno tiene que intercalarlas en las versiones. Ok, vamos a estar aquí. Disculpa que la camarita siempre tiene una mente que quiere hacer lo que quiera. Ok.
Entonces, estamos ahí. Si la desconectamos de la historia, ahí empezamos a perder lo que dice la palabra. Pero empezamos a perder lo que dice la palabra. La idea clave número 1 es que Samuel no se trata principalmente de héroes. Muestra lo que ocurre cuando el pueblo de Dios rechaza al rey verdadero. Rechaza al rey verdadero. Lo que estamos viendo es que Dios está gobernando en la historia activamente. Él está gobernando. Pero yo sé que hay veces uno no se siente que está gobernando, ¿verdad? A veces cuando pasan las cosas, uno dice, ay, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Y Dios nos está mostrando de que cuando pasan las cosas, y pasaron malas cosas, las vimos en Génesis, las hemos visto en otros libros, cuando vemos la historia. Y nos está dando ver que aún cuando pasen cosas, uno tiene que tener fe en confiar en el Señor. Y eso es lo que nos está dando. Dios está juzgando el pecado del pueblo y también Él cumple con su propósito. Él tiene un propósito, ¿verdad? Él tiene un propósito y lo está es soberano en el medio del caos que está en lo que se ve en la humanidad. Entonces, la narrativa no solamente nos muestra lo que pasó, sino nos va a revelar teológicamente desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Amén. Ok. Seguimos. Uno de los errores que puedes ver, hay unos videos que si tú los buscas, son unos videos bien bonitos. Es un grupo que se llama el Bible Project. Y en el Bible Project, dice, hay unos videos corticos que te da una encuesta en inglés. Pero hay unos videos que son buenos y otros videos que no son tan buenos. Y ahí es donde en ese Bible Project, cuando habla de Samuel, dice algo que ya empieza con un tono moralístico. En el video dice, que esto, lo que está haciendo Dios, es dando un caso para que tú examines a David con Saúl. Para que tú examines a David con Saúl. Ya eso es del parte moralístico, del parte humanístico. No está dando el carácter de Dios. ¿Verdad? ¿Preguntas? O leerlo tal vez, esta persona fracasó, o esta persona no fracasó. Vemos el éxito y el fracaso. La Biblia no es una historia de darnos fracasos y darnos éxito. ¿Dónde está Dios en la historia? Hay que ver el corazón humano. Si uno cree que Saúl era malo, un mal ejemplo, y David era bueno, un buen ejemplo. A veces pasa esto, y esto es parte del contexto. Y estamos al punto del contexto, porque eso es bien importante. En el contexto tenemos esta pregunta. ¿Ustedes sabían que el libro de Samuel era un libro solo? Era un solo libro, era una sola... ¿cómo se le llama eso? Un rollo completo que cuando hicieron el Septuagint, que es la traducción del hebreo al griego, y es la Biblia que usaba Cristo, el Septuagint, la traducción griega, ellos está tan largo que cortaron el libro en dos. Le muestro algo. Si yo estoy dando una cuenta, estoy dando una historia, Y si en esa historia te estoy dando, me paro. Y me paro por mucho tiempo. Ya ustedes tal vez van a empezar a sentir, ya terminó, ya puedo hablar, ¿verdad? Ya terminó, ya puedo hablar.
Y ahí donde vemos es, cuando vemos esa división, en la división de Samuel, y eso también lo vamos a ver en otras partes, con otras cosas que les voy a dar, que Samuel fue dividido en primera de Samuel y segunda de Samuel, y como tenemos un espacio, ya uno cree que la historia de Samuel, de la segunda de Samuel, es otra historia, está desconectada de primera de Samuel. Y no solamente lo ves aquí, también se puede ver en otro lugar, capítulos y versículos. Hemos hablado de eso bastante, ¿verdad? Capítulos y versículos. ¿Esos fueron autoreados por Dios? No, Dios no le dijo a Moisés, Génesis 1, versículo 1, capítulo 1, escribe, en el principio. No, Dios escribió y Él usó el Espíritu Santo para hacer que los varones escribieran la palabra de Dios. Y después, mucho después, es cuando le pusimos capítulos y versículos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una división así, o cuando tenemos una división de un capítulo y un versículo, ¿qué es lo que uno cree? Que lo hicieron porque hay una separación. Entonces ahí perdemos el flujo del contexto. El contexto es bien importante. Tenemos una unidad del libro, era un solo libro dividido después. Lo que sabemos también que el autor no se conoce. Se cree que el autor fueron varios profetas. Samuel fue uno de esos profetas. También teníamos a Natán y también teníamos a Gad. Pero sí sabemos quién eran los que estaban recibiendo esa escritura. La audiencia era Israel bajo la monarquía. Porque aquí, si te recuerdan la historia de Jesús, de Génesis, la semilla, las semientes, y tuvieron el tiempo de jueces, hicieron un ciclo de otra vez y otra vez comentar, y Dios les dio jueces, y ahí empezamos. Ahora que los judíos, los israelitas, ¿qué es lo que quieren ellos en la primera de Samuel? ¿Quién sabe esa respuesta? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué le piden a Samuel? Un rey. Un rey. Bueno, una pregunta. Así. ¿Es pecado tener un rey? ¿Es pecado tener un gobierno? ¿Es pecado? No necesariamente. No necesariamente. Pero aquí lo que está pasando no es que era un pecado tener un gobierno, de tener un rey, es que ellos querían hacer como las naciones. Como las naciones. Como las naciones. Y si se recuerdan, cuando lean la historia de los reyes, les recomiendo que vayan creo que está en Deuteronomio 17, la historia donde Dios dice que yo te voy a dar un rey. Un rey es parte del plan. Es parte del plan. Sí vas a tener rey. El problema es que tenemos que tener un rey un rey como las naciones. Ellos querían hacer como de las naciones. Okay. Si vemos que es una historia sola de Samuel, van a ver que tenemos la historia de Samuel, después vamos a la historia de Saúl, el rey Saúl, y después vamos a la historia de David. Y la historia de David empieza en Samuel 1, pero continúa en Samuel 2. Y si uno la separa, y uno empieza a no entender lo que está diciendo Dios en su palabra. Para ver, ¿qué más? Como decimos, el problema, el reino comienza en Samuel 1, pero continúa hasta Samuel 2. ¿Okay? Es una sola historia unificada. A la final, Dios es el autor principal
Y esta es la situación histórica. Como hablamos, Israel viene de los jueces. ¿Y qué estaba pasando en el tiempo de los jueces? Había un caos moral. ¿Cuál era la frase clave? La frase clave del libro de Juez. Si tiene el papelito de la semana pasada, dice en la parte de atrás claramente, versículo clave es Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Había idolatría. Había en ese tiempo liderazgo inestable porque sacaban un juez y no todos los jueces eran buenos. Empezaron bien, pero siempre vemos el corazón humano, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos una falta de unidad nacional. Y tenemos ahora, en este momento, está una nación a la puerta, está tocando la puerta. Y esa nación, ¿qué es lo que está haciendo? Son los filisteos. Están teniendo problemas. El pueblo de Israel está teniendo problemas. Ellos tenían una mejor tecnología. Imagínense esto. Imagínense, creo que los Estados Unidos es bien fuerte tecnológicamente. Es bien fuerte en el sentido también de ejército. Y tal vez si lo ponemos a pelear con Cuba o la República Dominicana. Mejor póngalo a pelear con China. Sí. No, quiero mostrarte con algo chiquitico, insignificante. Así estaba la situación. Los filisteos eran los Estados Unidos, Israel era el país chiquitico, Cuba, tal vez Honduras, no sé. Ahí, ¿verdad? Venezuela también, chiquito, sin tanta nación. ¿Y qué es lo que estaba viendo ahí? Que las derrotas que estaban viendo no indicaban debilidad de Dios. Dios estaba usando esa para juzgarlos. Estaba usando a esa nación para juzgarlos porque no eran fieles con ellos. Estaban violando el pacto que tenían con Dios. Ahí estamos en el contexto, la monarquía, venimos a la institución de los jueces. Israel cae a presión de los filisteos, la otra palabra. Ahora nos vamos a cómo está estructurado el libro. El libro lo puse aquí en cinco divisiones, pero son tres figuras. Tenemos a Samuel, a Saúl y a David. Pero hay que recordarse quién es el protagonista. Dios es el protagonista. En la primera antes de seguir en la estructura del libro, preguntas, cosas inquietudes que quieran añadir, cosas que quisieran decir. Bueno, la estructura del libro tenemos esos tres personajes y vamos a empezar. Y si lo vemos, va de un caos a un reino, pero va de una casa caída a una casa establecida, que al final va a ser establecida en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es descendiente del rey David. En la primera de Samuel, del 1 al 7, ¿qué es lo que está haciendo Dios en este momento? Está levantando un profeta. Entonces, Samuel, eso es bien interesante, no sé si vieron ese. Samuel, él tiene dos roles. Él es como un juez, pero él también es un profeta. Y la Biblia también habla de uno de los otros jueces, era también una profeta, ¿verdad? La hermana Débora era una profeta también. Pero aquí él tiene dos roles, él está juzgando y él es profeta. En la historia, aquí lo que estamos viendo el profeta que está empezando y nace en debilidad. ¿Se acuerdan la historia de Ana? Llorando. Ay, yo quiero que
tener un niño, yo se lo doy a Dios. No me voy a quedar con él, yo se lo doy a Dios. Y eso es lo que hizo. Imagínense tan duro el plan que tenía que tener Samuel cuando escuchó a Dios la primera vez. Y después de Elí dijo, la próxima vez que te llame, dile aquí estoy, Señor. Es que Samuel ya tenía un propósito. Exactamente, un propósito. Y es lo que estamos viendo, el propósito que Dios le está dando. Pero qué tan duro sería cuando Elí le dijo, ¿qué te dijo Dios? No me mientas. Usted se va a morir. Y sus hijos también. Pero qué respuesta tan buena, sabiendo que Elí, que era un sacerdote. Okay, él era un sacerdote. O también Samuel empezó a trabajar también como un sacerdote, porque él era el único que podía dar los sacrificios. Él tenía otro rol también ahí. Pero lo importante cuando Elí escuchó lo que dijo Samuel y dijo, Dios sabe lo que tiene que hacer. Él sabía que estaba juzgado. Él sabía que estaba. Dios está humillando el orgullo y exalta al humilde. Y después en esos instantes, ¿qué se usa? ¿Cómo usan? Ustedes han usado a Dios como un amuleto de suerte, ¿verdad? ¿Han usado? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo usamos como un amuleto de suerte. Muchas veces nosotros decimos, que yo soy cristiano, a mí no me pasa eso. No, yo soy cristiano, tiene que pasar esto. Tiene. Si es la voluntad del Señor. Pero que usaron ahí los israelitas, agarraron el arca, tenían pelea con los filisteos, ¿qué le dieron? Vamos a llevarla para que nos defienda. Y se la robaron los filisteos. Pero qué tan soberano es Dios que Él dejó ser capturado por el arca. Y a la final, ¿qué pasó? Dios juzgó a los filisteos y a su Dios. Esa historia es interesante. Eso es bien bonito. Hay veces uno pasa por cosas, ¿verdad? Y hay que decirle, Dios está batallando mis peleas, no yo. Dios está batallando mis peleas. No es derrota de Dios, es juicio contra Israel, pero la derrota de los filisteos, Dios usa eso a la final para derrotar a los filisteos sin usar ninguna persona. Ninguna persona. Y entiendan, cuando pusieron el arca para decir, la vamos a poner con 2 vaquitas que acaban de tener becerro, que acaban de tener bebé. Normalmente la vaquita, cuando la deja suelta, ella se devuelve y busca dónde está mi bebé. Naturalmente siempre va. Ellos sabían, dijeron, mira, ponemos 2 vaquitas que acaban de tener bebés y ahí veremos si fue Dios o ahí veremos si no lo es. Y agarraron esas 2 vaquitas, fueron en dirección opuesta, directo al pueblo de Israel. Preguntas de la primera parte de Samuel. Ahí dice, Dios levanta un profeta, la palabra ahí que se pone es profeta, y la arca es capturada. El punto número 2, Israel pide el rey. Él quiere ser como las naciones, esa es la palabra que hay que anotar aquí, las naciones. Y Dios le dijo, Samuel estaba bien bravo por eso. Y a veces uno se pone bravo por cuando las cosas son contra el Señor, ¿verdad? Tenemos un celo contra las cosas del Señor. Pero Él dice, no me han rechazado a mí como rey. La otra palabra es rey. Porque el rey va a despojar y va a hacerlo como las naciones. Va a despojarlo de los hijos. Okay. Tener rey no era pecado
El problema era que el problema era del corazón que tenían ellos, de que querían ser como el mundo, como el mundo. Se vuelven como las naciones que querían imitar, y ahí donde en los versículos 13 al 15 vemos que Dios escoge a Saúl y empieza bien, ¿verdad? Pero termina mal. Y el problema no era que, el problema fue que no obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios. Obedecer es mejor que el sacrificio. Obedecer es mejor que el sacrificio. Ahí tenemos hermanos que están, cuando están en Pascua, están haciendo algo, ¿cómo se llama en español cuando hacen Lent? Que en la católica tú dejas algo, no comes carne. Ayunos, ¿verdad? Pero en inglés se llama Lent, no creo que es ayuno, no creo que es Lent. Creo que es una tradición donde tú dejas algo. Donde tú dejas algo. Un sacrificio. ¿Cómo no? Sí. Sí, se pone la cruz también y dice, yo no voy a comer carne, o no voy a usar el teléfono, o no voy a hacer. Sí, pero hay que pensar esto. Dios está diciendo a nosotros que Él prefiere obediencia a los sacrificios. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros no hacemos esto? Decimos, ay, papá, Dios, si deja que pase esto, si me dé el trabajo ese que yo intervení, que yo apliqué, ay, yo voy para la iglesia, yo me porto bien, yo te doy diezmos. Yo he hecho todos esos, pero lo importante no es ese sacrificio. Oremos. Sí, dame el trabajo. Necesitamos el trabajo. Pero Dios, si es tu voluntad que yo tenga este trabajo, dámelo. Si no, ciérrame las puertas. ¿Y cuántas veces Dios no te ha cerrado las puertas de esos trabajos? A mí me ha cerrado la puerta de trabajo. Estando en el trabajo y, bueno, es hora de irte. Ay, Dios. Qué feo eso, ¿verdad? De aquí vemos a Saúl, lo empieza, pero él está, en vez de obedecer a Dios, ¿qué es lo que hace? Sacrificio. Él tenía un buen perfil, era como Gedeón, pero él termina mal. ¿Por qué? Porque era desobediente. ¿Por qué? Porque tenía temor, porque no confiaba en Dios. Imaginémonos. Hay personas que hoy en día predican y tal vez tengan un ministerio grande, ¿verdad? Por las cuales tal vez no fueron llamados para predicar. Solamente por tener la oportunidad y que te la den y que crezcas, no quiere decir que has sido llamado. No quiere decir que ese es el rol que te han dado. Hay que entender eso. El problema no es la capacidad que tenía Saúl, era que él rechazó la palabra. Y después vemos la historia de David del 16 al 20, que el rey según Dios. Que imagínense, la historia de Saúl fue que él era tan hermoso y tan alto que todo el mundo, ay, sí, ese rey está bien bueno, se ve buenísimo. Y cuando fue Samuel, ¿se recuerdan la historia de Samuel cuando fueron a poner el aceite? Y el papá de, ¿cómo se llama el papá? Yo le decía Jesse, pero no es Jesse. El papá de David. Isaí. En inglés es Jesse. Isaí. Isaí, que fue Samuel, muéstrame a tus hijos. Empieza el primero. No. El segundo. No. Ni el papá lo quería.
Ni el papá creía que era suficientemente bueno para el trabajo, lo que iban a hacer. Ni el papá lo quería. Y bueno, y Samuel está ahí pensando, mire, ¿pasaron todos? Sí, pasaron todos. Ay, yo creo que, espérate, mira, Isaí, tienes a otro, falta uno. Ah, sí, tengo un chamatico chiquitico ya que está cuidando las ovejitas. Llámalo, ¿verdad? A veces nosotros juzgamos, ¿verdad? Por lo que se ve por afuera. Pero hay veces que no vemos el juicio de Dios, que es por el corazón. Esto me hace pensar algo aquí. No es parte de la lección, pero creo que es importante hablar de esto. A veces nosotros hacemos una ilusión de que estamos bien, ¿verdad? Mostramos una ilusión que estamos bien, ¿verdad? Pero en la verdad no estamos bien, ¿verdad? ¿Y sabe cuándo se ve bastante? Bastante. El primer lugar donde se ve, los matrimonios. Ahí donde se ve más rápido. De que tenemos una ilusión de que está así, pero en realidad no es así. No está bueno. Diga, hermana. Pastor, muchas veces esos pasajes bíblicos se usan de manera, ahorita que usted comenta, dice que Dios ve más allá. Uh-huh. Muchas veces las personas o nosotros como creyentes nos justificamos en eso y decimos, es que Dios sabe nuestro corazón. Uh-huh. Pero la acción es un reflejo del corazón. Exacto. O sea, no puedes tener una acción y decir que tu corazón tiene otra cosa. Exacto. Las acciones son el reflejo de Sí. tu corazón. Sí, eso es bien importante, eso es bien clave ahí, porque sí, a veces nosotros cuando hacemos cosas malas, cuando metemos la pata, como le digo yo, hay veces que nosotros usamos, pero es que Dios sabe que yo en mi corazón no quería hacer mal, ¿verdad? Pero hiciste mal. ¿Y qué hay que hacer cuando uno hace mal? ¿Verdad? Arrepentimiento. No arrepentimiento porque me agarraron con la mano en los tamales. No. Arrepentimiento porque de verdad te sientes como que te metiste la pata. Como lo que le pasó a David. ¿Sabes cuándo lo que le pasó a David? Cuando vino el profeta y le dijo, mira, que te maté una historia. Tenía un señor, tenía bastantes becerritos y le vino un amigo y le fue a la casa del otro persona que nada más tenía un becerrito y se la quitó. Y David, hay que matarle, hay que darle duro. Y le dice el profeta, tú eres el hombre. ¡Ay! Ahí vemos el arrepentimiento verdadero, que él se sintió tan mal. Vemos los salmos que él escribió de ese dolor. Y a veces pasa eso, a veces uno sabe de que está cometiendo errores, pero sí, tienes toda la razón. Si Dios sabe tu corazón, y si tú no quieres ser autojustificado, cuando uno mete la pata, hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Hablando de sacrificios, en el Nuevo Testamento hay una palabra que dice que si tú tienes un hermano que está molesto contigo y tú lo sabes, y tú vas a traer un sacrificio al templo, un sacrificio de alabanza, tú vas a venir a la iglesia, a veces tienes que dejar ese sacrificio en el altar, no terminarlo, y tienes que irte a reconciliarte con tu hermano. Es bien importante. Y eso es lo que estamos viendo en David. Estamos viendo un corazón, ¿verdad? Y si podemos dar de las enseñanzas, pero hay que recordarse que esa persona fue creada, fue guiada por Dios para tener esa fe. Para tener esa fe.
Porque no es que David fue contra Goliat porque tenía fuerza, porque ya tenía, no era valentía. ¿Qué fue? Él confiaba en Dios. Lo que leímos, tú vienes con la espada y todo, pero yo vengo en el nombre del Señor. No era valentía. Él tenía, verdad, un corazón, y nosotros también tenemos que tener un corazón que está así, clamando al Señor. Vemos que Saúl con el orgullo cae, Goliat con el orgullo cae, y David, humildad, vemos la humildad, y es levantado, pero después vemos en Samuel 2 que también cae. Y el patrón no es que, el orgullo malo, la humildad buena. No. Dios exalta al humilde. Pero ningún hombre permanece fiel perfectamente. Y terminamos que al final del libro era la pelea entre Saúl y David. ¿Quién era el rey verdadero en ese tiempo? David. Dios le quitó el reino a Saúl. ¿Pero qué vimos ahí? Ahí vimos una cosa bien importante. David no dijo, ese es mío, dámelo, es mío, yo soy el jefe. No hizo eso, ¿verdad? Tuvo paciencia, tuvo humildad, tuvo muchas oportunidades que se las dio a dar a Saúl. Mira, te corté un pedacito del pantalón. Mira, ¿qué fue la botella de agua o la lanza? Estaba supuestamente al lado tuyo. Estabas tan dormido que yo fui, la agarré y me fui. Y David dijo, con esas, todos decían, agarro, ya Dios te lo dio. Dijo, no, porque esa persona fue llamada por Dios también. Fue llamada por Dios. Okay. En David, Dios mira el corazón. En David confía en Dios. Y en la 21:31, Saúl cae, David espera, no toma el reino por fuerza y confía en Dios. ¿Cuál es el mensaje central? Dios gobierna la historia soberanamente, humilla al orgulloso, exalta al humilde y demuestra que el problema fundamentalmente del pueblo no era falta de liderazgo, sino un corazón que está rechazando su reinado. Está rechazando a Dios como rey. Ahí vemos en los temas principales que Dios es el verdadero rey, ¿verdad? Israel nunca dejó de tener rey, solo dejó de someterse al rey. Y hay muchas cosas. El hermano que falleció, un varón gigantesco, que es el hermano John MacArthur, ¿verdad? John MacArthur decía que mucha gente toma a Cristo solamente como Salvador, pero no lo toma como Rey. Y Cristo no solamente es Rey y Salvador, Él es un sacerdote, Él es un profeta, y hay que tomarlo tal como se da. ¿Qué significa que alguien dice que Cristo es mi Salvador, pero no mi Rey? ¿Qué quiere decir eso? Alguien cuéntame qué opinan, qué quiere decir eso. Que Cristo es mi Dios, o Cristo es mi Salvador, Él me salva, pero no es mi Rey. ¿Qué quiere decir eso? Que no gobierna tu vida. Poca palabra. Leemos otra vez. Jueces 21:25. Leemos otra vez Jueces 21:25, que dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos ahí que Dios se opone al orgullo. ¿Okay? Dios, también uno de los temas principales, Dios no puede ser manipulado, no es un amuleto de suerte. Muchas veces hasta yo pienso que no me va a pasar esto porque no, por ser cristiano, porque tengo fe, porque doy diezmo, porque leo la Biblia, porque oro. Eso no me salva de tal vez consecuencias humanas, no me salva de lo que plan de Dios. Dios tiene planes, Dios deja. Vimos en la predicación el domingo, ¿verdad? Que Él deja que pasen cosas, pero que las cosas que van a pasar no te va a tentar, no te va a dar más de lo que puedes, ¿qué es? Soportar. Y si te está pasando a ti, tal vez tiene una razón. Sí, a veces pasa por meter la pata, pero hay otras veces como Job y como otros, que es solamente el plan de Dios. El plan de Dios. Para poder a veces nosotros ayudar a otros que estén pasando por esos problemas. Cuando mi esposa tuvo el stroke, que estaba bien mal, estaba en la silla de ruedas, yo no le decía a Dios por qué, sino dame fuerza. Tú tienes un plan, no sé cuál es. Tienes un plan, ayúdame. Estoy como ese varón que decía, Dios, si tengo fe, pero dame más fe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hablando del Señor. El juicio, vemos que el pecado trae juicio en los temas principales. El liderazgo depende del corazón. Y a veces Dios da lo que el hombre pide como juicio. A veces ustedes no han orado por algo y después que lo reciben, dicen, yo no lo quería, no lo quiero, ¿verdad? ¿No ha pasado eso? Yo diría, mira, una de las cosas que yo siempre he dicho es, yo nunca voy a orar por paciencia, nunca, no oren por paciencia. Hermano, porque no oren por paciencia, que tiene paciencia como la tuvo David, ¿verdad? Enseñanza moralística. Bueno, es que para tener paciencia, Dios te tiene que traer una circunstancia para que ejercites la paciencia. Exacto. Es como, ¿cómo le digo? Es como gente que quiera ponerse bastante músculo, pero no quiere ir al gimnasio a levantar pesas. Hay gente que quiere adelgazar. No yo. Quiere adelgazar. ¿Pero qué? No deja de comer. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Dame una inyección, una pila. No. ¿Ves? Es lo mismo. No puedes pedir paciencia en el Señor, ¿verdad? Porque Él te va a dar para que tengas paciencia. Y a veces te da mucho. Que digas, ya es suficiente. No me des más. Y a veces Él nos da entrenamiento de paciencia sin pedirlo, ¿verdad? Entonces, en la parte de atrás del boletín, vamos a terminar ahí, que estamos terminando. Cristo está en el libro. Ahí vemos a David, es como Cristo, es una imagen de cómo va a ser Cristo. Lo que sí sabemos que David es una imagen borrosa, no es el real, pero nos está dando que fue ungido antes de reinar, rechazado por su propio pueblo, perseguido injustamente, exaltado en tiempo de Dios, pero su reino, el reino de David, fue imperfecto, porque él también fallaba, él tenía pecado, no era como Cristo. Saúl muestra el fracaso del liderazgo humano y David muestra un mejor rey, ¿verdad? Pero no el rey final, porque el rey final es Cristo. Ambos apuntan a la necesidad de un rey perfecto. El rey perfecto, obediente en todo, sin pecado, no solo gobierna, pero también transforma los corazones. Jesús salva de pecado y de la muerte y establece un reino que no falla ni termina. No falla ni termina.
Samuel nos está enseñando que el corazón humano rechaza a Dios. La desobediencia produce consecuencias. Dios no puede ser manipulado. El liderazgo sin Dios fracasa. Israel no necesita un mejor rey, necesita un rey perfecto que solamente está en Cristo. Entonces ahí empezamos a ver la narración. Todo es acerca de la imagen de Dios, de quién es Dios. Y cómo se está revelando Él en la primera de Samuel y la segunda Samuel, recordarse que es el mismo libro. Cuando lo lean, léelo de uno solo. Continúa Samuel 1, Samuel 2, continúalo, para ahí sí lo vas a ver. ¿Okay? ¿Preguntas? Bueno, vamos a orar para poder irnos. Padre, te damos gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Sabemos que a veces leemos tu palabra en una forma que es moralista y humanística, porque nosotros queremos ser los protagonistas. Pero, Padre, ayúdanos a leer tu palabra en una forma que sea en la cual podamos verte a ti, ver a Cristo y ver cómo tú manejas y qué tan fiel eres. Y te damos gracias por tu fidelidad. Porque nosotros sabemos que si nuestra salvación dependiera de nosotros ya lo hubiéramos perdido. Pero te damos gracias que nuestra salvación está en ti. Padre, manda el Espíritu Santo para que nos convicta el corazón de parte donde queremos justificarnos nosotras mentes y tener orgullo, y ayúdanos a ser humildes, ayúdanos al arrepentimiento, pero el arrepentimiento que tenga frutos. El arrepentimiento que tiene frutos es el cual uno se arrepiente y hace el bien y hace lo que debe hacer, y va a la persona que pecó y le dijo: Padre, hermano, hermana, he pecado. Por favor, discúlpeme, ayúdame. En el nombre de Cristo te pedimos tu ayuda por el medio del Espíritu Santo. Amén.